muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. Habla Iván Santiago desde Springfield, Missouri. Otra vez, continuando con otro de los sinónimos de la Biblia. Otros sinónimos de la Biblia. Iván Santiago. Que Dios me los bendiga. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Y domen con fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Del río de la muerte el Señor me guardará, en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Iván Santiago, hablándoles desde Springfield, Missouri. Esta semana, una semana bastante cargada. Este jueves salgo ahora para allá, para Monterrey, México. Realmente estamos invitados a tener una serie de lecciones de conferencias allá en Monterrey, en la congregación de Colinas. Si ustedes son de allá de Monterrey, del área de Monterrey, les invitamos. Voy a estar yo y varios hermanos de acá de Estados Unidos y hermanos de allá de México también. Nos vamos a reunir en lo que llamamos nosotros la reunión anual de los estudiantes de Sunset. Y es allí donde vamos a estar con ustedes. Y realmente les esperamos. Si ustedes tienen la oportunidad, tienen allí están por el área, les invitamos para que nos acompañen. Hoy, continuando todavía con esta serie de estudios que comenzamos hace unas semanas, ahora a principio de mes, como decía, esta serie de lecciones son cortas porque este verano estamos muy ocupados. Este mes vamos allá para Monterrey, como decía. El mes que viene, Dios mediante, vamos para Honduras. Allá vamos a estar con los hermanos en otra semana de misión, con los hermanos en Yamaraguila, allá en Honduras. Y por primera vez voy a estar allá con los hermanos en Cuba. La congregación de Abilene, la Iglesia de Cristo Abilene, Abilene University, Church of Christ, me invitaron a que fuera con ellos. Vamos a estar en un viaje médico que vamos a estar allá en el mes de julio.
Así que por eso las lecciones van a estar muy cortas, las series más que todo van a estar muy cortas. El próximo mes quiero hablar de la vida de Cristo cuando estuvo en la tierra perdonando. Y ese es el tema que quiero tratar. Realmente hay bastantes malos entendidos en cuanto a lo que Cristo hizo cuando Él estuvo en la tierra al perdonar pecados, y hay también bastante controversia en que si Cristo perdonó los pecados o no los perdonó. Y es el tema que quiero tratar ahora en el mes de junio. Otra vez una serie muy corta donde quiero yo tratar eso. Pero ahora yo quiero hablar con ustedes en cuanto a otro sinónimo de la Biblia, a otro sinónimo de la Biblia. Y en realidad este sinónimo que vamos a hablar hoy, otra vez como decía, estamos usando las palabras hebreas porque el libro de Salmos nos ayuda mejor a entender los sinónimos que vemos nosotros en el libro de Salmos. Y vamos a usar hoy otra vez una palabra hebrea, y es la palabra hebrea que vamos a hablar hoy es la palabra edash. Edash. Es la palabra que se traduce en nuestra Valera 60 como la palabra testimonio, y es lo que vamos a ver hoy. Y otra vez, todas estas palabras que hemos visto o hemos presentado, realmente todas son sinónimas de lo que conocemos nosotros como la palabra de Dios. Está la palabra testimonio que vamos a ver hoy, está la palabra ley que ya la vimos en otra de las lecciones, está la palabra estatuto que ya la miramos también en otra de las lecciones. En la próxima lección vamos a ver la palabra que se usa para traducirse como la palabra, indicando la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que hablaron los profetas, que habló Moisés, y es la palabra inrat. Es la palabra que vamos a ver, y es más interesante porque se traduce como dicho, se traduce como palabra. También vamos a ver, todavía no hemos visto la palabra juicio o la palabra dichos, no hemos visto todavía la palabra caminos y no hemos visto todavía la palabra mandamiento. Así que hoy es la quinta palabra que estamos hablando, y en este caso es la palabra que se traduce como testimonio, que es la palabra edash. Edash es la palabra. Como decía, si ustedes ven mi Biblia, y a veces es muy difícil por la cámara aquí, y no solamente por la cámara, pero ustedes también en sus pantallas, yo estoy seguro que no se ve muy bien mi Biblia en la pantalla, pero aquí tengo una foto yo de la palabra del libro de Salmos. Aquí están ustedes. Y si ustedes notan, otra vez, yo sé que está muy pequeño, pero si ustedes notan, yo tengo las palabras marcadas con los diferentes colores. Y ahí tengo la palabra hebrea, donde se usa esa palabra particular que tiene que ver. Por ejemplo, en el verso 1 tiene la palabra ley de Jehová, pero también tiene la palabra caminos. Y esta otra vez son dos diferentes palabras que usa el escritor. También tenemos la palabra en el verso 2, que vamos a ver hoy, la palabra testimonio, edash. Y luego tenemos en el verso 4 la palabra mandamiento, que es misrat. Tenemos la palabra en el verso 5, que es la palabra estatuto, que es pecudín. Ya vimos de esa, pero otra vez, si ustedes han seguido la serie de lecciones, me gustaría que ustedes pudieran marcar en su propia Biblia con los diferentes colores, las diferentes palabras. Y ya, como les he dicho, ya hemos cubierto 4 de las palabras. Hoy vamos a cubrir la número 5. Y si ustedes quieren las palabras en dónde se encuentran, mándenme un texto en privado y yo les puedo mandar a ustedes las diferentes palabras en hebreo y dónde se encuentran estas palabras. Otra vez, el Salmo 119 es un salmo muy hermoso,
Un salmo realmente que nos ayuda a conocer la palabra de Dios. Por decir así, nosotros tenemos que conocer los mandamientos de Dios, tenemos que conocer sus estatutos, tenemos que conocer sus leyes para poderla vivir y así hacer las cosas justas. Y es precisamente lo que yo quiero con esta corta lección, porque hay que meditar en los mandamientos de Dios, hay que considerar los mandamientos de Dios, hay que deleitarnos en los mandamientos de Dios y a través del Salmo se nos recomienda que no olvidemos los mandamientos de Dios. Guía es a mis pies tus promesas, tus mandamientos y no dejaremos no nos dejarán, si tenemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, no nos dejarán violar la voluntad de Dios y no nos dejará olvidarnos y realmente nos quitará de las iniquidades, nos quitará del pecado. Como decía en otras lecciones, si nosotros meditamos, si nosotros leemos, si nosotros consideramos la palabra de Dios, esto nos hace sabio. Cuando nosotros creemos las promesas, los mandamientos, los testimonios, los estatutos, esto nos hace salvo. Pero también cuando nosotros vivimos y respetamos la palabra de Dios, esto nos hace santos. Y es precisamente el tema, es precisamente la razón por la cual yo quiero meditar en esto. Hoy vamos a ver la palabra estatuto, estatuto. Y en realidad esta palabra estatuto es muy, muy interesante, sinceramente. La palabra estatuto aparece 23 veces aquí en el Salmo. Otra vez, los versos que vamos a leer es del Salmo 119. Y ahí vamos a ver cada una de las veces que aparece esta palabra testimonio o testimonios, testimonios. Y la palabra testimonio quiere decir básicamente las cosas que Dios nos dijo. Dios nos ha dado su testimonio, su testimonio. Los 10 testamentos, los 10 mandamientos, allá los 10 mandamientos en las 2 tablas que trajo Moisés del monte Sinaí, se le llaman las tablas del testimonio. Las tablas del testimonio, queriéndonos decir, queriéndonos enseñar que fueron las tablas de las piedras donde Dios nos dio sus mandamientos. Así que la definición de la palabra edash o edush, uno en el plural y otro en singular, y podemos ver las dos palabras, edash o edush, como decía, singular o plural, es realmente los mandamientos que nos hablan y nos dan las advertencias de Dios. Otra vez, entendiendo el concepto de que Dios siempre nos ha dicho lo que nosotros debemos hacer. Dios no nos va a castigar a menos que Él nos haya dado sus advertencias, a menos que Dios nos haya dado sus mandamientos. Así que nosotros podemos tener y descansar en paz que cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios y los desobedecemos, Dios tiene razón en castigarnos. Pero otra vez, Dios siempre ha dado su voluntad al hombre. Comenzando con Génesis, con Adán y Eva, Dios le dijo a ellos, hay 2 árboles allí. Bueno, había un montón de árboles en realidad, había un montón de árboles que ellos podían comer de ellos, pero habían 2 específicos que tenían un propósito. Uno de ellos era el árbol de la vida, el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a ellos, Dios le dio el testimonio a ellos, no toquen este árbol, porque si ustedes lo tocan, van a morir. Lo mismo con Noé. Dios realmente mandó el diluvio porque el hombre, todo lo que pensaba era algo contrario a Dios.
Y Dios les dio tiempo a la gente en el tiempo de Noé de que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Otra vez, Dios siempre ha dado sus testimonios, Dios siempre ha dado sus leyes, Dios siempre ha dado sus mandamientos para ayudarnos a nosotros a obedecerlo. En este caso, los 10 mandamientos. Dios es el testigo, Dios es el testigo en el cual nosotros podemos confiar, porque Él nos ha dado su testimonio, Él nos ha dado y nos ha enseñado lo que nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos repasar y meditar sus mandamientos, sus deseos, sus testimonios, sus estatutos. Y Dios siempre nos ha enseñado. Ahora, vamos a ver este tremendo salmo. Otra vez, todos los versículos que vamos a leer son del Salmo 119. Y todos estos versículos nos están tratando de decir lo que Dios nos está amonestando, lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Otra vez, Dios es claro. Y todos sus estatutos, todos sus testimonios, Dios nos los ha dado para que nosotros vivamos la vida de acuerdo a su voluntad. Verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Otra vez. El salmista es claro, es directo, nos está dando sinceramente lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Somos bienaventurados. Somos personas, por decir así, afortunadas cuando guardamos los testimonios de Dios y le buscamos a Él con todo el corazón. Otra vez, bienaventurado aquel que guarda las palabras de este libro, dice por allá en Apocalipsis. Bienaventurados los que la guardan, bienaventurados los que la oyen, bienaventurados los que la leen. Y Dios realmente nos ha dado a nosotros todos sus testimonios para hacernos a nosotros bienaventurados. Verso 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus estatutos he guardado. Otra vez, nosotros ponemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Nosotros ponemos sus mandamientos, ponemos sus estatutos para guardarlos. Y de esta manera nosotros rechazamos el oprobio, nosotros rechazamos el menosprecio. Verso 24. Dice, aparta, pues tus testimonios me son delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mis consejeros. Tus testimonios son delicia. Qué hermoso. Vamos a ver cómo, o hemos visto, y vamos a ver cómo la palabra de Dios es como la miel. Los mandamientos de Dios es como la miel. Los estatutos de Dios son como la miel. Y ahora aquí en el verso 24 dice que ellos son delicias. ¡Qué manjar! ¡Qué tremendo alimento nosotros tenemos! Verso 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Avergonzaré. Realmente nosotros debemos hablar los mandamientos de Dios no solamente a los reyes, sino a todo ser humano. Pablo fue uno de los dichosos que le pudo hablar a reyes. Él le habló directamente al César allá en Roma. Daniel
tuvo la oportunidad de hablarle al emperador acá en Babilonia. Moisés tuvo la oportunidad de hablarle al faraón allá en Egipto. Y nosotros también tenemos la oportunidad de hablarles todos los mandamientos de Dios a todo ser humano. Verso 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La palabra camino aquí no es la palabra camino que vamos a hablar en una de los sinónimos, pero en este caso está hablando él de sus propios caminos, de sus propios juicios, de su propio pensamiento. Nosotros debemos volver a los testimonios de Dios. Nosotros tenemos que volver al testimonio de Dios. Nosotros tenemos que volver a la escritura. Tenemos que volver a los estatutos. Tenemos que volver a los mandamientos de Dios. No a nuestros propios caminos, no a nuestros propios juicios. Verso 79. Verso 79. Vuélvase a mí los que temen. Conozcan tus estatutos. Vuélvense a mí los que temen y conocen los estatutos. Otra vez, tenemos nosotros que considerar y tenemos nosotros que tener los mandamientos de Dios en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y realmente el salmista ahora nos está hablando de que nosotros tenemos que volver a Dios. Volver al camino antiguo, al camino, a la senda de la verdad, a Cristo que es el camino, la verdad y la vida, a Cristo que es por quien Dios nos habla. Y tenemos que conocer a ese que nos da los testimonios de Dios. 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. Los impíos tratan de destruirnos con sus filosofías, con sus mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, mas nosotros consideramos los testimonios de Dios. Verso 119, capítulo 119, verso 119. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Déjenme decirles, es una gran advertencia. Cuando nosotros miramos la bondad, pero también cuando nosotros miramos la ira de Dios. La ira de Dios para aquellos que desobedecieron, la bondad de Dios para aquellos que aman sus testimonios. Cuando nosotros miramos las razones por las cuales Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, o las razones por las cuales Dios mandó el diluvio, o las razones por las cuales Dios destruyó al imperio egipcio o el imperio babilónico, nosotros consideramos porque ellos fueron impíos y ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios. Romanos lo presenta de esta manera, Pablo en Romanos capítulo 1. Dios los entregó a una mente reprobada porque ellos no quisieron escuchar a Dios, obedecer a Dios. Y nosotros amamos los mandamientos de Dios y los respetamos y los obedecemos. Verso 125, verso 125. Tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Nosotros somos servidores del Señor. Nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Por eso debemos conocer sus testimonios, sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, su ley. Y nosotros la amamos, nosotros la respetamos. Verso 138.
Tus testimonios que has recomendado son rectos y son fieles. Y seguro que sí. Dios no nos engaña, Dios no nos confunde, Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento. Por eso nosotros somos siervos de Él y Él nos da entendimiento para conocer sus mandamientos. Verso 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y son fieles. Y seguro que sí. Dios nos da sus testimonios porque son rectos y son fieles. Y sus testimonios, sus mandamientos, son los que nos van a salvar en el día final. 146. 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios, tus estatutos, tu ley. Seguro que sí que vamos a guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a salvar. Él nos va a salvar. Aquellos que le obedecen, aquellos que le respetan, aquellos que hacen su voluntad. 152. 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hermoso verso. Hace mucho tiempo que he entendido tus testimonios. Muchos de nosotros llevamos años sirviendo al Señor, haciendo su voluntad. Hace mucho que hemos entendido, hace mucho tiempo que hemos entendido los mandamientos de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios ha establecido. Y qué bueno, qué bueno. Y continuamos todavía hasta el fin, hasta el final de nuestra vida o hasta que Cristo regrese. Verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Mi alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, ha guardado los testimonios de Dios. Los guardamos porque los conocemos. Los guardamos porque están en nuestro corazón y porque nosotros amamos al Señor grandemente. Finalmente, verso 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Hermanos y hermanas, sinceramente, nosotros guardamos, nosotros obedecemos, nosotros respetamos los mandamientos y los testimonios de Dios, porque todos nuestros caminos están delante de Él, están delante de Él. Realmente el salmista nos ha presentado a nosotros, el salmista nos ha presentado a nosotros cómo nosotros nos regocijamos al conocer el testimonio de Dios, cómo nosotros meditamos, cómo nosotros hablamos de los mandamientos de Dios a los reyes, a cada uno de los que nos rodean. Nosotros ponemos nuestros pies de acuerdo al testimonio de Dios. Nosotros nos deleitamos cuando nosotros consideramos los mandamientos y los testimonios de Dios. Nosotros los guardamos diligentemente para proteger nuestra alma. Nosotros los amamos grandemente porque nosotros respetamos lo que Dios nos ha dicho. Aquellos que temen a Dios son equipados
con conocerle, con conocer los mandamientos de Dios. Y nosotros como siervos de Dios nos arrepentimos cada vez que reconocemos que estamos violando sus mandamientos. Las bendiciones para nosotros al responder nosotros a los testimonios, al edash de Dios, es de que Dios nos bendice. Y Dios nos ha enseñado que aquellos que posiblemente nos hacen aprobio o desprecio, nosotros reconocemos que ellos serán avergonzados, pero nosotros no. La gente debe recurrir a Dios en buscarle y en temerle, al conocer sus estatutos, al conocer sus testimonios. Y nosotros estamos protegidos del enemigo, del diablo, de aquellos que no conocen a Dios, porque ellos serán destruidos, mas nosotros tendremos vida y seremos salvados de esta tierra. Oremos. Señor, gracias por darnos tus mandamientos, por darnos tu testimonio, por darnos la franqueza de tus mandamientos, al enseñarnos tus estatutos para que nosotros vivamos. Gracias, Señor, por el testigo fiel y verdadero que es tu Hijo Jesucristo, el cual nos ha dado los testimonios tuyos para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros los obedezcamos, para que nosotros nos deleitemos y tengamos los consejos, así como el salmista nos los ha enseñado, para conocerte mejor, para servirte mejor, para agradarte mejor. Bendícenos y bendice tu palabra, la cual es el testimonio que nosotros tenemos de ti. Por Cristo, esto te pedimos y te rogamos. Amén. Bueno, hermanos, la semana entrante vamos a ver otro de los mandamientos del Señor, de los mandamientos del Señor. Para servir. Yo voy a estar por allá, por Monterrey, allá Estados Unidos y otros de allá de México. Y vamos a tener esta reunión de los ex estudiantes de Sunset. Y les invitamos para que nos acompañen si ustedes están por allá, por el área de Colinas. Que Dios me los bendiga. Nuestra